Hola, bienvenidos a Los Aficionados, yo soy Mario Loría y esto es De Tramposos, Víctimas y Campeones. Siempre cuando nosotros admiramos a alguien, sobre todo si ese alguien es deportista, le damos un aire de santidad. Pensamos que es una persona impoluta, incapaz de hacer nada incorrecto y que merece flotar varios centímetros por encima del suelo, ¿no? Alguien que, por supuesto, consiguió todo lo que tiene de la manera más limpia y de la manera más derecha de la que se puede conseguir. Pero eso no es verdad. Existen varios casos en la Fórmula 1, sobre todo de multicampeones, que han tenido muchísimas controversias, muchas malas acciones, juegos sucios y, por supuesto, siempre ha habido víctimas. Las recientes declaraciones del exmandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, no hicieron más que confirmar lo que por sí ya sospechábamos, que eran situaciones irregulares en la historia moderna de la Fórmula 1. Pero claro, también echaron luz a los casos que lo antecedieron durante el mandato de Jean-Marie Balestre al frente de la categoría. Estos casos no hacen más que ponernos a reflexionar y obligarnos a discutir qué tanto merecimiento tienen los multicampeones dentro de la categoría. Hasta dónde realmente sus logros son producto solamente del esfuerzo. ¿Qué tanta trampa hay metida en esos casos? Y desafortunadamente, ¿cuáles son las víctimas? Quédense aquí y ahorita les voy a contar varios de estos casos. Uno de los casos más célebres fue el que sucedió durante el Gran Premio de Mónaco del campeonato de 1984, en donde Ayrton Senna, que era un piloto principiante, que además venía manejando en un coche de media tabla, un Toleman para ser exactos, venía imponiendo un ritmo impresionante bajo la lluvia, ganando posición tras posición e imponiendo récords de velocidad en una pista que es muy complicada. Cuando Alain Prost se dio cuenta de que podía perder el liderato y, por supuesto, la victoria dentro de la carrera, movió sus hilos por la vía de la radio y comenzó a quejarse de que había demasiada lluvia. Por supuesto, eso fue un mensaje más que suficiente para Jean-Marie Balestre, que era su gran amigo, y dio la orden de que la carrera se suspendiera porque la lluvia era muy peligrosa. Entonces, Ayrton Senna perdió la oportunidad de ganar esa carrera y, por supuesto, Alain Prost se quedó con los puntos. Para seguir con el caso del mismo par de pilotos, vámonos al Gran Premio de Japón en 1989, en donde Alain Prost le cierra el paso a Ayrton Senna en la curva Casio en el circuito de Suzuka, lo que derivó, por supuesto, en que los dos se salieran de la pista. Pero Senna pudo regresar a la carrera con ayuda de los comisarios que lo empujaron. Por supuesto, Alain Prost corrió rapidísimo a donde estaba la dirección de la carrera, en donde estaba Jean-Marie Balestre, y Jean-Marie Balestre dio la orden de que descalificaran a Ayrton Senna porque había regresado a la pista de manera ilegal. Al año siguiente, en 1990, en el mismo Gran Premio de Japón, en el mismo circuito de Suzuka, esta vez fue Senna quien hizo trampa, porque después de la partida, en la primera curva, dejó ir su auto sobre el del francés y entonces acabó con la carrera de los dos. Pero la suma de puntos ya favorecía al piloto brasileño, que se quedó con el campeonato. El caso de Michael Schumacher es otro que está plagado de irregularidades. Solamente en 1994 fue descalificado de 2 carreras. La primera durante el Gran Premio de Silverstone, en donde durante una bandera amarilla rebasa a Damon Hill. Eso le cuesta una bandera negra y al ignorar la bandera negra también es descalificado de la carrera y por supuesto que le retiraron los puntos. Después en el Gran Premio de Bélgica, en el coche que él conducía, que era para la escudería Benetton, encontraron piezas manipuladas que por supuesto le dieron una ventaja, por lo cual también fue descalificado de dicha carrera. Y en el mismo año, en el mismo campeonato, pero en la última carrera, en Adelaida, en Australia, chocó a propósito a Damon Hill para poder sacarlo de la pista. Los dos quedaron fuera, pero la suma de puntos le dio el campeonato a Schumacher. Y para seguir con el piloto alemán, vámonos a 1997, ahora en el circuito de Jerez de la Frontera. En ese año, Michael Schumacher estaba disputando el campeonato con el canadiense Jacques Villeneuve. En esa carrera, Michael Schumacher, ¿qué creen que hizo? Por supuesto, chocó al piloto canadiense para poder sacarlo de la pista. Nada más que en esta ocasión el piloto alemán se llevó la peor parte porque no pudo regresar a la carrera. Y Jacques Villeneuve sí pudo regresar. Ese año se quedó con el campeonato. Y la FIA
decidió retirarle todos los puntos a Michael Schumacher por tener un comportamiento antideportivo y por poner en riesgo la integridad física de todos los demás pilotos por un manejo sucio. Esa es solamente una muestra de las muchísimas controversias de trampas e irregularidades con las que está relacionada el nombre del piloto alemán. Pero si ustedes creían que nada más los pilotos hacían de las suyas, están muy equivocados. También los equipos tienen sus historias. En el año 2007 se descubre que McLaren espía a Ferrari, así que le quitan todos los puntos del campeonato. Al año siguiente, en 2008, se descubre una orden de equipo en la escudería Renault, en la que le piden al compañero de Fernando Alonso, que era Nelsinho Piquet, que choque su coche contra la barrera a propósito. De esa manera, le dio la ventaja al piloto español durante esa carrera, pero además acabó con todas las posibilidades de Felipe Massa de ser campeón ese año. Y ya que estamos hablando de campeonatos perdidos por la trampa, no podemos olvidar la terrible injusticia de la que fue víctima Carlos Reutemann. En 1981, el piloto argentino fue boicoteado por su propio equipo para favorecer el campeonato del brasileño Nelson Piquet. Si hablamos de la historia más reciente, también hay muchísimos casos. Por ejemplo, la escudería Mercedes recibió los planos del motor híbrido años antes que el resto de los participantes en la categoría, lo cual le supuso una ventaja que rindió frutos. Durante 8 años consecutivos fueron campeones y nadie pudo hacerle sombra. Esa misma categoría también está llena de controversia porque a Lewis Hamilton lo han favorecido muchísimas veces por la vía de las órdenes de equipo para mantener el liderato y así ser campeón. Si hablamos de traiciones, bueno, también hay casos. Este es muy reciente. Al final del año pasado, para ser exactos, cuando Checo Pérez, que había hecho un enorme trabajo de equipo para poder darle el campeonato a Max Verstappen, a su coequipero, necesitó la ayuda del piloto holandés y este se la negó. Y no la necesitaba ni siquiera para algo demasiado significativo, solo para tener los puntos suficientes para mantener el subcampeonato. El piloto holandés se portó tan egoísta como la mayoría de los campeones del mundo. Así que, como podemos ver, todos los multicampeones tienen algo que discutir, y eso es decirlo de una manera amable. La categoría reina del automovilismo es maravillosa, es espectacular, está llena de prodigios mecánicos y deportivos, pero no podemos discutir que también está llena de cosas turbias, de irregularidades y de bastante suciedad. Al César lo que es del César. Amamos la Fórmula 1, pero porque la amamos, hay que verla con ojo crítico. Muchas gracias por vernos y por escucharnos. Y si les gustó el contenido, denos follow, suscríbanse, comenten, denos like, compartan y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.